Fernando, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. Hola Santiago, Luciano, buenos días para ustedes y la audiencia. Gracias. Nuestro productor está tratando de escribir Spoliansky. Y es difícil, son las Sí. primeras 500 veces nomás. Díganle que son las primeras 500, después le sale solo. Está bien. Fer, bueno, la justicia habilitó a los municipios a cobrar esta tasa vial, que recién Luciano me decía que se llama tasa de movilidad urbana. Así es, así se llama en el ámbito de la ciudad de Neuquén, la ordenanza sancionada indica que ese es el nombre, Bien. porque lo que hace es conformar un fondo específico en una cuenta también específica del municipio, Sí. donde se van a destinar justamente esos fondos, esa tasa de movilidad urbana para sostener el transporte público y también cuestiones viales. Así está planteada la ordenanza y por eso tiene ese nombre. Bien. Fer, ¿cuándo se empieza a cobrar? Nosotros la semana que viene vamos a notificar a las estaciones de servicio ya de la ordenanza, decreto reglamentario y la puesta en marcha de la misma. Después serán los estacioneros los que tengan que incorporar en sus sistemas operativos esta nueva tasa, así como tienen los impuestos nacionales, ¿no? Hay que recordar que ya cobran dos impuestos nacionales, que es el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, que están contenidos en el precio y que son impuestos nacionales que recauda la nación y que no los participa con las provincias y por ende tampoco con los municipios, ¿no? Y que esos dos impuestos forman parte del fondo compensador del transporte para el interior y es lo que el gobierno nacional decidió quitar unilateralmente, ¿no? Y dejárselo en el AMPA. Por eso surgen estas nuevas imposiciones locales para intentar sostener los sistemas de transporte público, entre otras cuestiones viales. Bien. Fernando, bueno, yo tuve la posibilidad, como le comentaba a Santiago, de conversar con vos en el día de ayer respecto, obviamente, a esta tasa de movilidad urbana, pero quisiera aprovechar también tu contacto para tocar un tema que está directamente relacionado con esto. ¿Cuál es tu visión al respecto de la resolución que ha tenido en últimas horas esta aprobación de la ley bases y con respecto sobre todo a este blindaje que se busca tener de Vaca Muerta? Bueno, y el combustible es una de las cuestiones ligadas, obviamente, a esta situación, ¿no? Sí, indudablemente que sí, Luciano. La ley bases es el plan de gobierno de Milei, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando uno envía, un poder ejecutivo envía una ley de estas características al Congreso, tiene como objetivo, digamos, transparentar su plan de gobierno, ¿no? Así como cuando uno envía un presupuesto o una ley de estas características. Entre los títulos que contiene, mejor dicho, la ley bases, está toda la cuestión de inversiones y de incentivos y de protecciones a distintas industrias y sectores. Por supuesto, es la ley que impulsa el Poder Ejecutivo y está bien que el Legislativo se la apruebe con modificaciones o sin modificaciones como en algunos de los títulos, pero está bien que el gobierno que el Poder Ejecutivo tenga su plan de gobierno aprobado, ¿no es cierto? Porque en 6 meses no lo había logrado. Y en definitiva, bueno, es un gobierno electo democráticamente y debería contar con las herramientas. Después uno puede evaluar con el tiempo si ha sido o no la mejor ley que necesitaba la Argentina o no, pero bueno, el hecho que la tenga ya es un avance. Y respecto de las cuestiones puntuales que preguntabas, Luciano, bueno, hay que ver finalmente cómo se implementa esa ley, cómo se reglamenta y qué es lo que particularmente a mí me parece que el título del RIGI, que es el de las grandes inversiones, me parece que ese hay que prestarle mucha atención, porque ese sí efectivamente quedó limitado entre otras actividades a la actividad minera e hidrocarburífera, ¿no es cierto? Y allí ese título del RIGI es un régimen de inversión o de incentivo a las grandes inversiones, por eso RIGI lo tienen la mayoría de los países del mundo, hay que decirlo, y ahí lo que contempla es para las inversiones mayores a 200 millones de dólares. Eso fue bastante controvertido porque es indudable que ese nivel de inversiones no está pensado para las pymes locales, por ejemplo. Entonces, una de las modificaciones que le hizo el Senado fue que el 20% de esas inversiones tenga que ser destinado a proveedores locales. Está entonces, bueno. ahí sí, claro, entonces ahí sí vos incorporás en parte entonces esos beneficios que le están dando las grandes inversores. Son beneficios importantes, ¿no? Porque es una reducción de el impuesto a las ganancias en 10 puntos, una pyme local paga el 35, una gran empresa que entre por el RIGI va a pagar el 25. Tiene una disposición de la moneda extranjera, de los dólares básicamente. Argentina es un tipo cambiario, muchas regulaciones para la industria local, pero para estas empresas tendrían disponibilidad del dólar en el mercado único libre de cambio, ¿no? Es decir,
cepo y podrían enviar sus remesas o utilidades a sus casas matrices sin problema. Allí se le puso una progresividad, ¿no? El primer año un porcentaje, el segundo año otro porcentaje, y recién en el quinto año podrían disponer de la totalidad de los dólares para enviar a sus casas matrices. Eso también estuvo bien. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo funciona. Entonces, finalmente, esos incentivos a las grandes inversiones, fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector hidrocarburífero, lo que tiene que ver con las importaciones de máquinas especiales, de gran porte, Sí. con un régimen especial también respecto de las tasas aduaneras. Bueno, finalmente ver si esa ley base, con estos incentivos o estos beneficios, finalmente resulta que vengan las inversiones, ¿no? Porque uno puede generar las condiciones y finalmente los inversores deciden irse a otro lado por una cuestión de costos también. Claro. Y de estabilidad y seguridad jurídica. Claro, porque esto debería incluir, a ver, me paro en el lugar de un neoliberal con el ideal de que el mercado libre va a andar por sí solo. Debería incluir desregulación laboral, por ejemplo, ¿no? Bueno, también tenía un título Sí, tenía de un cuestiones título. laborales, pero eso, bueno, también se amplía el periodo de prueba de 3 meses a 12 meses. Es decir, que si vos tenés un trabajador lo podés tener 12 meses en periodo de prueba, y si lo tenés que echar no lo tenés que indemnizar. Tiene una serie de disminuciones, pero en términos de carga laboral tiene poco, que eso también hubiese sido interesante, ¿no? Bien. Una disminución de las cargas sociales, de eso no dice nada. Bueno, era perfectible, como todas las leyes, ¿no? Bien. Pero bueno, es el plan de gobierno de Milei y me parece que hay que acompañarlo en ese. Fernando, a ver, yo me paro me pongo el traje de inversor y digo, bueno, tengo beneficios fiscales, tengo desregulación laboral, por lo menos parcialmente. Yo tengo que decidir si lo que gano lo reinvierto o directamente aumento mi rentabilidad, ¿no? También puede pasar esto, que, bueno, invierto lo mismo que iba a invertir antes, nada más que me puedo llevar más guita, digamos. Claro. Bueno, puede ocurrir también. Lo que pasa es que el régimen de incentivo es para las nuevas inversiones. Bien. Con lo cual vos deberías hacer una inversión nueva en determinados sectores que son los que quedaron plasmados en la ley, ¿no? Que son 5. La minería, hidrocarburíferos, bueno, algunos otros que están allí contenidos. Pero eso es para nuevas inversiones. Se supone que deberían invertir y una vez aprobado ese proyecto de inversión y puesto en marcha, recién allí podrían empezar a disponer libremente de sus recursos y acceso al mercado único libre de cambio, bueno, todas las motivaciones que tiene un RIGI en este sentido. ¿Sabés, Fer, que yo no entiendo una cosa? Yo pedí $200 para hacer una compra prestados a un amigo, así bien en el mercado negro, ¿no? Y le digo, bueno, dame $200, te devuelvo $200. Y me subió el dólar. Y yo pensé que íbamos para otro lado. ¿Por qué? Bueno, el dólar siempre sube en la Argentina, ¿no? Estuvo en 1.000 pesos, ahora se corrigió a 1.300. Sí. Se equiparó con los dólares financieros, contado con el liqui y el MEP. Bueno, tiene distintas cuestiones, ¿no es cierto? Primero que, digamos, hay una cuestión de las restricciones que sigue sopesando fuerte, ¿no? El levantamiento del cepo parece que ya va a ser cada vez más lejano, no están las condiciones por ahora para hacerlo en forma inmediata, entonces había una expectativa respecto de eso, y bueno, eso fue movilizando el sector cambiario, ¿no es cierto? El mercado cambiario. Y después, bueno, obviamente las cuestiones se van acomodando. En principio hubo una fuerte recesión económica que todavía tenemos, pero eso obligó a determinadas empresas a deshacerse de ahorros en dólares que tenían, entonces los vendían en el mercado. Y eso hizo bajar el precio. Eso en cierta manera cesó, entonces el precio vuelve a aumentar. Y bueno, son cuestiones de la economía que se van a ir acomodando. Y el gobierno, por otra parte, también, acuérdense que tiene pisado el tipo de cambio oficial, con mini devaluaciones del 2% mensual. Como hay una expectativa de devaluación cambiaria, aun cuando el gobierno dice no, no y no, bueno, la expectativa se muestra en los dólares financieros y en el paralelo, que está en 1.300. Entonces, en algún momento, esa corrección seguramente se va a pasar también al oficial. Fernando, la inflación en el cuatrimestre o en los 5 primeros meses es del 75%, y el dólar no aumentó esto.
Claro. Entonces es posible también que corrija en ese sentido. Fernando, siempre aprovechando obviamente tu conocimiento en finanzas, me gustaría, si podés, muy brevemente, obviamente no te voy a pedir un desarrollo extenso, pero digo, ¿por qué están tan atentos los mercados? Justamente me pliego un poco a la consulta que hacía Santi. ¿Por qué había tanta repercusión, por qué había tanta atención de los mercados con respecto a lo que sucediera justamente en la aprobación o no de la ley Bases? Bueno, los mercados, Luciano, son implacables y lo que buscan es maximizar su renta en el menor tiempo posible. Esté quien esté, gobierno quien gobierna. Es indudable que el gobierno de Milei es pro mercado, ¿no es cierto? O sea, a los ojos del mercado es como un amigo. Está todas las políticas que puede implementar de carácter liberal o libertario, como se autodenomina, vienen bien al mercado, ¿no? Y de hecho, fíjense cómo aumentan las acciones, aumentaron los títulos, digamos, está pasando un buen momento el mercado bursátil en la Argentina, ¿no? Sí. Indudablemente que si la ley Bases no se aprobaba, eso podía generar cierta controversia desde el punto de vista político, porque mi ley podía decir, bien o no me aprueban mi ley, es mi plan de gobierno, entonces no puedo gobernar, no puedo llevar adelante las reformas que pretendo. Entonces ahí el mercado lo mira con atención. Claro. Una cosa es tener la ley Bases aprobada para el mercado y otra cosa es no tenerla porque generaría tensiones políticas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, por eso lo observa con detenimiento. Y el hecho de que se haya aprobado, aún con modificaciones, todavía vuelve a diputados, hay que ver qué pasa, bueno, eso genera como cierta tranquilidad en los mercados. No significa que vayamos a tener una explosión desde el punto de vista de la inversión y que las empresas vayan a aumentar, digamos, su valor accionario, ni mucho menos, sino que, bueno, es como cierta señal a los mercados de que la cosa va para el lado que Milei pretende que vaya, ¿no? Bien, Fer, ¿puedo volver al tema del principio? Me quedaron dos colgaditas. ¿Cuánto del transporte del fondo compensador pretenden recaudar en porcentaje de lo que perdió el municipio cuando Milei suspendió justamente esas transferencias? Bueno, la tasa es del 4.5% del valor neto de otros impuestos, porque si no sería impuesto el impuesto. Sí. Eso son aproximadamente 24 o 25 pesos por litro, dependiendo del tipo de combustible que vos cargues. Sí. Las estimaciones nuestras nos dan que serían una recaudación mensual de aproximadamente entre 300 y 400 millones de pesos, que se corresponde con lo que el Fondo Compensador dejó de enviarnos en el mes de diciembre. Bien, o sea que quedamos mano a mano. Exactamente, la idea es tratar de compensar eso, y si el gobierno nacional el día de mañana restituye el fondo compensador, porque acuérdense que los intendentes presentaron una ley en el Congreso para que sea restituido, y porque hoy está en el AMBA solamente, bueno, allí la tasa no tiene razón de existir, ¿no? Claro, surgió para compensar eso, así que el objetivo es compensar lo que el gobierno nacional dejó de enviarnos del Fondo Compensador de Transporte y de obra pública, un montón de cosas que dejó de enviar. O sea que del neto de un litro de nafta que le tenemos que descontar para que nos queden netos los impuestos nacionales, a eso el 4,5% por litro. Exactamente, eso te da más o menos 600 pesos de un litro de combustible promedio, ¿no? Bien. El 4.5 se dan 25, 26 pesos por litro. Bien. Spoliansky, ¿usted es padre? Sí, claro, 4 hijos. Bueno, ¿pidió algo para mañana? Sí, pedí de todo, pero viste que después resulta que viene menos. Y siempre, y encima usted... Un regalo los 4. Claro. El ajuste. No, eso no se puede aceptar, la por lo menos. Hoy en la encuesta de nuestro programa, por ejemplo, uno de los entrevistados nos mencionó que pidió un pijama. Ajá. Usted va por... Es un buen regalo, ¿eh? Sí, bien, lo veo con buenos ojos. Ahí. Bien. Sí, es bueno. Yo soy más original y más vintage. Pido pañuelos de tela, porque uso pañuelos de tela. Eso sí que... ¿Qué descubrimientos interesantes estamos haciendo? Es cierto, mire que regalo, eso sí que es un regalo random. Pañuelos de tela. No, pero habla muy bien, Fernando lo corroborará o no, habla muy bien del cuidado de la estética. Sí, por supuesto. De la imagen. De la imagen. Es una costumbre familiar ya. Claro, o por ahí se seca las lágrimas cuando le cae la recaudación. También sirve para todo, Fer, te mandamos un abrazo grande, un feliz Día del Padre y muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Igualmente para ustedes. Gracias.